Esta charla se trata de una copa de champán, bebida elitista, cara, y de un vaso de agua, vaso que contiene el líquido que permite la vida. No es necesario hacer una lista de todos los problemas ambientales que atraviesa el planeta. Vamos a mencionar solamente algunos de los grandes indicadores que dan cuenta de la situación ecosistémica global. El primero de ellos es el uso humano de exoenergía. Hay un estudio de la Universidad de Stanford que determinó que ya en 1994 la humanidad estaba haciendo uso del 25% de la exoenergía. Pero, ¿qué es la exoenergía? Una vez que las plantas verdes, a través de la fotosíntesis, convierten materia mineral en biomasa, liberan parte de esa biomasa para la alimentación de todas las demás especies, las cuales obtienen así su energía vital. Esta es la exoenergía. De ella, un 25% estaba siendo utilizado por la humanidad en ese entonces, pero ocurre que cada 35 años el uso de recursos y por lo tanto de exoenergía por parte del género humano se duplica. Así, hacia 2030 estaremos usando la mitad de la exoenergía total y, teóricamente, en 2065 el 100%. Otro gran indicador es el cambio climático global. Todos sabemos, ya no hay duda de ello, que el planeta está aumentando su temperatura debido a la liberación de gases de invernadero por parte de la actividad antrópica. Hay diferencias acerca de cuánto ascenderá la temperatura. El consenso generalizado habla de 3,5 grados para fin del siglo XXI, pudiendo llegar hasta 6, lo cual significaría la extinción total de la vida en el planeta, o en las proyecciones más optimistas, solo 2 grados. Esto significa que ya a mediados de siglo contaremos con un incremento significativo en la temperatura de la atmósfera mundial, con el consecuente cambio climático, cambio en los regímenes de lluvia, zonas desérticas que dejan de serlo sin por ello pasar a ser productivas, zonas fértiles que se desertificarán, aumento del nivel de los mares y por lo tanto invasión de las áreas costeras con aguas saladas y por lo tanto pérdida de los cultivos mundiales, relocalización de enormes cantidades de población, aumento de los fenómenos atmosféricos extremos. Todo esto redundará en grandes hambrunas, en gran cantidad de refugiados ambientales y en condiciones muy dificultosas para la adaptación de los diversos seres vivientes a la vida en el planeta. También el cambio climático señala claramente la enorme complejidad de los desafíos a enfrentar hacia mediados del siglo XXI. Otra gran cuestión que da cuenta de la situación a la que nos estamos enfrentando es el fenómeno conocido como el pico de petróleo. Sabemos que la población mundial pudo expandirse notablemente desde mediados del siglo XIX gracias al descubrimiento de la energía barata, gracias al petróleo. Debido al petróleo se ha podido multiplicar por 5 la producción de alimentos por cada hectárea cultivada. Pero ¿qué ocurrirá cuando el petróleo comience a escasear? Cuando la extracción de un barril de petróleo cueste en términos energéticos un barril o más de petróleo. No tendrá sentido extraerlo. A medida que las reservas se tornan más escasas y más difíciles de obtener, se va encareciendo el petróleo. El momento en que la oferta mundial de petróleo se detiene, pero la demanda sigue creciendo, se conoce como pico de petróleo. ¿Qué ocurre si la oferta se ameseta o inclusive declina mientras que la demanda sigue aumentando? Los precios se disparan. Para muchos expertos, el pico de petróleo no es futuro. Es algo que pudo haber ocurrido ya entre 2006 y 2012. Y en 15 años podrán comenzar a verse sus impactos.
Al haber petróleo menos accesible, energéticamente se apelará al carbón, no a las energías renovables que se desarrollan muy lentamente. El carbón es más contaminante y no sustituye al petróleo en todas sus aplicaciones. Sin petróleo, la maquinaria, el transporte del alimento, la tecnología de cultivo contemporánea desaparecerá. Las grandes ciudades se convertirán sin ese abastecimiento en trampas mortales. Grandes hambrunas podrán acaecer. El pico de petróleo también nos señala un horizonte de no mucho más que 2, 3 o 4 décadas. Por último, un indicador de gran utilidad, la huella ecológica. La huella ecológica por persona es la superficie del planeta que esa persona necesita para abastecerse de todos los recursos que utiliza. Se calcula fácilmente, dividiendo el área total de las tierras emergidas por la población mundial, que hay disponibles 2,4 hectáreas por habitante. Actualmente la humanidad ya está utilizando entre 2,8 y 3 hectáreas por habitante. La diferencia en más la estamos obteniendo gracias a estar consumiendo los recursos no renovables. Pero más allá de esto, hay países que subsisten con 0,2, 0,3 hectáreas por persona, mientras que las economías llamadas desarrolladas, como la de los Estados Unidos, o las europeas, o la de Japón, están en el orden de 10 hectáreas por persona. La huella ecológica es no solo un indicador de inviabilidad ambiental de un modelo, sino de la profunda inequidad social del mismo. Frente a todo esto, ¿qué es lo que se propone para solucionar el problema? Todas las medidas hegemónicas tomadas desde los gobiernos, desde las empresas, hablan prácticamente de una sola cosa: alcanzar la sustentabilidad ambiental a través de medidas prácticas, a través de estrategias tales como la eficiencia energética, como las energías limpias y renovables, como el reciclado, como el tratamiento de efluentes y otras orientaciones de la gestión ambiental. Pero ninguno de estos actores dominantes se refiere a una cuestión indispensable para revertir profundamente la crisis ambiental. La cuestión fundamental que no es abordada en el discurso hegemónico es reducir el consumo. ¿Por qué no se habla de consumo? Porque, claro, reducir el consumo atenta contra el crecimiento económico, núcleo irrenunciable de este modelo de desarrollo. Sin embargo, si no se reduce el consumo, las medidas prácticas por sí solas no llegarán a tiempo. Para reducir el consumo, no se trata de reprimir, de rechazar algo que deseamos, sino de cambiar los valores civilizatorios, cambiar los objetivos existenciales del ser humano, de tener más cosas, hacia cuestiones intangibles, hacia cuestiones que se vinculan a lo espiritual, a lo cultural, a lo social y obviamente también a lo material, pero en una medida austera y moderada. Dijimos al principio que esta charla se trata de una copa de champán y también de un vaso de agua. Anualmente, las Naciones Unidas emiten un gráfico sobre la distribución mundial del ingreso. Este gráfico divide a la humanidad en 5 quintiles y asigna a cada quintil el porcentaje de recursos utilizado. Así se ve que el 20% más consumista dispone del 87% de los recursos del planeta. El quintil que le sigue, el segundo más rico, solo el 9%, 10 veces menos prácticamente. Los otros 3 quintiles, con el 2, el 1,2 y el 0,8, el 60% de la humanidad subsiste con el 4% de los recursos. Este gráfico, por la forma que toma, se lo conoce como la copa de champán.
Como alternativa, proponemos pasar de la copa de champán al vaso de agua. Que el quintil más rico dispone del 12% del uso actual de recursos, el que le sigue el 11%, luego el 10%, el 9% y el 8%. Que los 4 quintiles inferiores mejoran su acceso al consumo, porque el segundo quintil pasa del 9 al 11%. Desde luego que los otros 3 quintiles mejoran notablemente su acceso a los bienes, a los recursos. El único quintil que tiene que decrecer es el que tiene el gran despilfarro, el quintil de los turboconsumidores, que pasa del 87% al 12%. Pero es que con el 12% del uso de los recursos actuales, el 20% de la humanidad puede vivir perfectamente. Tal es el grado de despilfarro que existe en el 20% más consumista. Lo más notable del vaso de agua es que si sumamos los porcentajes 12 más 11 más 10 más 9 más 8, obtenemos 50%. Todos pueden mejorar y el 20% superior igual estar muy bien con solo la mitad del uso de los recursos actuales. La gran pregunta obvia es, ¿cómo pasamos de la copa de champán al vaso de agua? Sé que nadie puede dar una respuesta. Esto es una construcción colectiva, un inédito histórico, pero tal vez viable. Hasta ahora, los modelos de desarrollo han sido liderados por el Estado, por el mercado o por combinaciones de ambos. Si tanto el Estado como el mercado han fracasado rotundamente en solucionar los problemas humanos, tal vez una pauta que podamos avisorar es que esta nueva etapa deberá ser liderada por la sociedad civil en su conjunto. El desarrollo a escala humana, propuesto por Manfred Max Neef, Antonio Elizalde y Martin Hoppenheim en los años 80, ofrece una perspectiva interesante. No es más desarrollado quien tiene más objetos materiales, sino quien construye los mejores satisfactores. Y los mejores satisfactores son los llamados satisfactores sinérgicos. Los satisfactores sinérgicos surgen cuando las comunidades humanas logran participar y tomar decisiones colectivas liberadas del influjo devastador del sistema publicitario. Estos satisfactores sinérgicos que surgen de la participación suelen ser muy livianos en cuanto al uso de recursos. A diferencia de las propuestas que vienen del sistema económico, cuando son las comunidades en forma autogestionaria, endógena, que deciden cómo resolver sus problemas, lo harán desde esa inteligencia colectiva, desde esa diversidad, preservando por sobre todo la vida. Por eso lo harán inteligentemente con muy pocos recursos. Lograrán el máximo grado de satisfacción de las necesidades fundamentales humanas con la menor cantidad de materia y energía posibles. El desarrollo a escala humana no es solamente una teoría. Hay miles de experiencias en todo el planeta de su aplicación, aunque así no lo llamen. Comunidades autogestionarias que usan dineros locales, gobiernos locales, experiencias de permacultura, distintas modalidades de subsistencia más allá del petróleo, agroecología, uso de energías limpias y renovables. Hay enorme cantidad de proyectos de transición hacia un mundo libre del petróleo y libre del consumismo. En nuestra propia experiencia, con Fundación Unida, hemos trabajado en diversos municipios de Argentina. Caleta, Córdoba, en Chubut, San Carlos, en Mendoza, varios municipios como Machagay y Fontana, en el Chaco, llevando el modelo de desarrollo a escala humana a la práctica municipal, en procesos de Agenda 21 local participativa con la intervención de los funcionarios públicos, incluidos los intendentes, y con todos los representantes de las organizaciones sociales, grupos de vecinos, comunidades indígenas, entidades educativas, de la salud.
y se ha podido verificar que el desarrollo a escala humana no es solamente viable en la escala microcomunitaria, sino que también es posible de aplicar en pequeños y medianos municipios, fortaleciendo la autogestión local hacia modelos de desarrollo no consumistas. Para que estos procesos participativos de construcción de proyectos, de satisfactores sinérgicos sostenibles, equitativos socialmente y además cultural y espiritualmente viables tengan lugar, es importante encontrar las metodologías participativas más acordes, que más promuevan esa sinergia social. Nosotros hemos trabajado con cientos de organizaciones una metodología y sobre todo un espíritu de participación comunitaria denominado la consulta. La consulta es una forma de participación guiada por el principio de unidad en diversidad. Se entiende que el verdadero beneficio de la parte solo se logra cuando se logra el beneficio del conjunto. Por lo tanto, hay una visión holística, una visión sistémica, donde el todo es mucho más que la suma de las partes. Para poder participar a través de la consulta, es necesario renunciar al ego, tener escucha activa, no insistir en la idea propia y amar profundamente el conjunto por sobre el interés particular. La consulta es una realidad que se practica, que transforma las relaciones humanas de relaciones conflictivas a relaciones cooperativas, donde la diversidad no es vista como un escollo o como un problema, sino como el ingrediente fundamental para la generación de un todo mucho más rico. Esta participación comunitaria consultiva que permite optimizar el desarrollo a escala humana no solamente garantiza a través de los satisfactores sinérgicos una sostenibilidad ambiental por reducción del consumo, sino también la equidad social y un estilo de vida acorde a los valores de cada cultura local. Cada localidad así será única en su identidad distintiva, pero a la vez se sentirá parte de un vasto proyecto planetario, el gran proyecto de la única familia humana habitando su casa común. Podemos así ver desde miles y millones de focos de la sociedad civil el surgimiento de una civilización planetaria de bases espirituales con una miríada de luces iluminando todo el planeta desde la unidad en diversidad.